Alabado es el nombre del Señor. Glorioso mensaje tenemos en esta lección para todos ustedes. Qué bueno que han decidido estudiar la palabra, profundizar un poco en los grandes misterios y secretos del Señor. Gracias a Dios, ya vamos por la lección 16 de este leccionario y el título es Un nacimiento único. El texto para memorizar se encuentra en Mateo 1:21 y el estudio está basado en Mateo capítulo 1, los versos del 18 al 25. Antes de seguir, quita todo distractor, quita todo lo que te pueda causar que te pierdas de esta bendición. Dice así el texto para memorizar: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Tengamos los dos objetivos que van a estarse estudiando en esta lección. Estos dos objetivos son los siguientes: examinar el verdadero significado de la celebración de la Navidad, no como nos instan a hacerlo las empresas comerciales o la comunicación en masa, sino como quienes de veras conocemos al Señor que nació en Navidad. Y número 2, comprender que la encarnación de Dios en Jesucristo para nuestra salvación implica encarnarnos como iglesia y como individuos en la sociedad en que vivimos y responder a sus necesidades y dolores en solidaridad y amor. El vocabulario consiste de 3 personajes bíblicos muy conocidos. El primero es María. El nombre de la madre de Jesús es el equivalente al de la hermana de Moisés, Miriam. Esto es una de las muchas señales que vemos en el Evangelio de la conexión entre la obra salvadora de Dios en Jesucristo y su obra salvadora a través de las edades. El segundo tópico es Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. El nacimiento de un hijo de ese nombre fue señal para Acaz de que Dios no le había abandonado. Para nosotras y nosotros hoy es señal de que Dios de tal manera se ha unido a la naturaleza humana, de tal manera se ha encarnado, que es para siempre Dios con nosotros. Finalmente, en el vocabulario aparece nuestro personaje principal, Jesús. Es la forma griega de Josué, que significa Dios o Jehová salva. Luego, en Jesús, Dios está con nosotros y nosotras para salvar. El Dios que nos salva en Jesús es el mismo Dios que en antaño salvó a Israel mediante Josué. Pasemos a la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 1, empezando en el 18, y que aparece también en sus pantallitas. Pueden seguirla conmigo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El origen de Jesucristo fue este: María, su madre, estaba comprometida para casarse con él, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya habían pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo.
María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos estudiándola en estos momentos y nos recuerda cada año que tú viniste y moriste por nosotros, Señor. Veamos el bosquejo, que tiene 3 partes para el estudio, el análisis de la lección. La primera parte: la Navidad es mucho más que una época para comprar regalos y cantar aguinaldos. B, la Navidad es el foco de toda la historia que fue preparación para ella. Y C, la Navidad es el foco de la vida cristiana, que es encarnación, siguiendo el ejemplo de la encarnación de Dios en Jesucristo. Señor, siga fortaleciéndonos, nos siga cuidando en estos momentos. Permanece tranquilito, que vamos a tener al hermano Richard López con el análisis del pasaje bíblico. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno poder estar una vez más juntos a través de este medio que Dios nos ha dado y que podemos seguir utilizando para su gloria y para la honra del Señor, y sobre todo para poder seguir hablando de la palabra del Señor. En este día, ya como nuestra hermana, mi esposa Sandra, les ha indicado, tenemos la lección número 16, cuyo título es Un nacimiento único. Y verdaderamente es un nacimiento único, porque estamos hablando de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Estamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, los versos del 18 al 25. Y el texto áureo, como fue leído: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué maravillosa experiencia poder estar una vez más, y sobre todo para hablar de la palabra del Señor a través de la clase de este día. Quisiéramos comenzar comentando sobre todo uno de los objetivos que fueron leídos y que quisiera tomar como base para comenzar la clase en este día. Ese objetivo dice: comprender que la encarnación de Dios en Jesucristo para nuestra salvación implica encarnarnos como iglesia y como individuos en la sociedad en que vivimos, y responder a sus necesidades y dolores en solidaridad y amor. Y quisiéramos sobre todo profundizar en ese pensamiento donde se nos pide que nosotros encarnemos esa verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio de nuestro Dios, en nuestra praxis como iglesia. Así que vamos a mirar sobre todo ese objetivo y explotarlo en este día a través de esta lección. Fíjense ustedes, hermanos, que la Navidad, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para ti la Navidad? ¿O cómo creciste mirando la celebración de la Navidad? ¿Cómo lo hacían en tu casa? Yo puedo decir que en mi caso, que he dado mi testimonio
en muchas ocasiones, y detalles de ellos seguiré en alguna medida hablando de ello, se realizaba de manera sencilla, dado a la pobreza con que yo me crié. Sin embargo, en mi casa había una crianza de gallinas, había una crianza de cerdos, y parte de esa crianza se utilizaba para generar ingresos para el sostenimiento de nuestra casa. Pero uno de ellos siempre era señalado para quedarse, porque iba a ser el anfitrión de la noche buena de cada año. Así que mi papá siempre guardaba uno de aquellos cerditos para criarlo en mi casa, y el destino final de este pobre lechón, como dice una canción, era que sería la cena de mi casa, pero no solamente de mi casa, porque era compartida con los vecinos y parte de la familia. Y de esa manera se celebraba. Recuerdo que mi papá se levantaba muy temprano en la mañana, desde el día anterior ya había preparado al cerdo, lo había adobado, lo había puesto en la vara, lo dejaba cruzado en la cocina. Me acuerdo que dormía esa noche velando al cerdo que había sido adobado y curado, de manera que al otro día bien temprano, a eso de las 4 de la mañana, se levantaba. Ya había preparado un espacio con un pequeño hoyo en la tierra, una zanja, ahí colocaba el carbón y unas planchas de zinc aguantadas por unas estacas, y ahí en 2 horquetas preparadas también de árboles del vecindario del río cerca de donde vivíamos, ahí se preparaba y se asaba, y la familia y todos nos reuníamos a esperar ese momento para poder pelearnos el rabito del lechón. No sé si a ustedes esta estampa le parece algo muy idealista, pero para mí fue muy real, porque así yo lo viví. ¿Cómo fue la tuya? Si la comparamos, esa celebración que describo en este día con la que hoy se celebra, creo que es muy distinta, porque el comercio y el capitalismo ha inundado la celebración con simplemente regalos, comprar y adquirir cosas materiales, lejos de lo que realmente significa el evento de la encarnación de Dios en Cristo Jesús para nuestra salvación. Porque la Navidad significa eso, que Dios me invita a estar con Él, y me invita en cuanta persona necesitada yo veo en mi entorno. O sea, Dios me invita a una cena mucho mejor que cualquier cena de Nochebuena que yo pueda preparar, o que mi padre, como he dicho, preparaba en años atrás. O sea, se puede celebrar la Navidad aunque estemos atravesando por una pandemia. Podemos celebrar la Navidad y tener un evento donde Dios se manifieste, aunque no podamos reunirnos como iglesia. O sea, ¿de qué se trata la celebración de Navidad? O sea, de eso vamos a estar más adelante, cuando vayamos a la aplicación de la lección, abundando un poco sobre estos eventos de celebración de antaño, como fue en el caso de mi niñez. En el caso de ustedes pensarán y dialogarán en sus hogares acerca de cómo fue, porque evidentemente no podemos compartir entre ustedes y yo esa celebración como la celebraban en sus casas, pero reflexionen sobre eso mientras vamos analizando la lección en esta mañana. Dentro del vocabulario que en esta mañana se ha leído está María, y yo quisiera tomar por un momento también el nombre de María y abundar un poco sobre eso. María, el nombre de la madre de Jesús, es el equivalente del de la hermana de Moisés, Miriam.
Esta es una de las muchas señales que vemos en el Evangelio de la conexión entre la obra salvadora de Dios en Jesucristo y su obra salvadora a través de las edades. Pero hay algo más que yo quisiera abundar en esta mañana. Y estamos hablando de su linaje. Fíjense ustedes que Cristo es descendiente del rey David. Y siempre se señala, y en Lucas sobre todo, se señala el linaje de David a través de José. Pero Mateo también tiene una genealogía. Y ambas, cuando la examinamos, vemos cómo hay un estudioso que hizo un estudio acerca del linaje de Jesús, de esa descendencia que estuvimos hablando hace 2 domingos atrás. Y los rabinos ortodoxos en Israel no aceptaban del todo que Jesús fuera realmente descendiente de David, porque José no había sido su padre terrenal. Y negaban por eso la ascendencia de Jesús como parte del linaje de David. Sin embargo, si era y reconocían que era hijo de María, porque María lo sostuvo en su vientre y lo dio a luz de manera maravillosa, como vamos a mencionar en esta mañana. Pero María también era el linaje de David, porque José viene de la descendencia de Natán, uno de los hijos de David, y María viene de la descendencia de Salomón. De esa descendencia, cuando nosotros la seguimos, vimos que viene Jacob, y Jacob tiene a Joseph, que es el padre de Miriam o María, como se le traduce en el Nuevo Testamento. Así que cuando nosotros miramos la ascendencia de María o Miriam, el nombre hebreo, nosotros miramos hacia arriba ese linaje y se conecta María con Salomón, hijo de David. Así que Dios no hace las cosas al garete, sino todo es un plan perfecto. Y habíamos dicho cómo ese linaje de Jesús venía cargado de situaciones en su historia un poco controversiales. Y María viene precisamente de Salomón, que todos sabemos que es el hijo de David que tuvo con Betsabé, la que había sido mujer de Urías. Y no vamos a entrar de nuevo en toda esa descripción que ya hicimos hace 2 domingos. Pero para que ustedes miren un poco, ¿verdad? Les puse muy corto, obviamente, el árbol genealógico por ambos lados, por el lado de José, por el lado de María, para que ustedes vean que sí, Jesús viene del linaje del rey David. Así que cuando esto se le presentó a los rabinos en Israel que negaban esa ascendencia, pues no pudieron contestar y dijeron: tenemos que examinar con detenimiento esta tesis, este descubrimiento. Pero realmente Dios sigue siendo Dios y no hace las cosas por casualidad. Así que dentro de ese plan perfecto estaba trazado que uno de los descendientes del rey David, en este caso Miriam, fuera la madre de Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, el Dios encarnado. Y la Navidad, entonces, hermanos, cuando la miramos dentro de todo este contexto maravilloso, no es tiempo para gastar. Entonces, como hemos mencionado en la introducción, no es un tiempo para gastar dinero, no es tiempo para gastar lo que no tenemos, no es tiempo de comprar regalos para cuantas personas nosotros conocemos o quisiéramos regalar, no es tiempo para bullicios, no es tiempo para juergas, no es tiempo para fiestas, o del mejor modo que nosotros queramos
celebrándola. ¿Cómo celebrarla? La Navidad no es eso. No es que nos dejemos llevar por los sentimientos que nos inundan cuando vemos un pesebre, a un recién nacido, y surge en nosotros ese lado sentimental de un niño tierno e indefenso que Dios puso en medio de un pequeño poblado llamado Belén, y allí en el portal, en un lugar donde solamente estaban los animales, se le dio espacio para nacer. No es ese evento sentimental lo que celebramos. Lo que realmente estamos celebrando es la encarnación de Dios en Jesucristo, que implica mucho para nuestra iglesia. ¿Y qué implica? ¿Qué implica ese evento de que Dios se haya hecho hombre y haya habitado entre nosotros? ¿Qué implica para nuestra iglesia? ¿Qué implica para nosotros como creyentes, cada uno individualmente hablando? ¿Qué implica en nuestra vida, en la vida de los demás, en la vida y en las vicisitudes de este mundo? ¿Qué implica al día de hoy, en medio de esta pandemia que hemos vivido ya durante 10 meses, 8, 9, 10 meses que vamos de esta pandemia? ¿Qué implica para nosotros y para la gente que ha muerto, la gente que ha sido infectada, la gente que está en el hospital ahora mismo luchando contra esta enfermedad? ¿Qué implica el nacimiento de Cristo para ellos? O sea, ¿cómo entonces nosotros nos encargamos hoy o nos encarnamos hoy en este mundo al cual Dios de tal manera amó? Porque eso fue lo que hizo Dios. O sea, Dios se encarnó de tal manera por amor que dio a su Hijo, que nace de una virgen, habita entre nosotros, muere, resucita para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Pero ¿qué implica eso para nosotros? Para tu iglesia, para la mía, para mi familia, para la tuya. Miren, Mateo, mirando el pasaje de la lección de hoy, Mateo nos habla del anuncio a María. Y habla, ¿verdad?, en un contraste bien interesante. Lucas tiene mucho más interés que Mateo en el papel de las mujeres, en la historia de la salvación. Fíjense ustedes que Lucas es más detallista. Lucas pone cómo el ángel le habló directamente a María, cómo le habló de su prima Elizabeth, o sea, una serie de detalles que no vemos en María. O sea, Mateo no habla de cómo el ángel se acercó a María a hablarle, como lo hace Lucas, porque evidentemente hay una gran diferencia entre la manera de escribir de Mateo y la manera en que Lucas escribe. Y siempre vamos a ver en el Evangelio de Lucas cómo Lucas le presta mucho más interés y le da un papel más protagónico a la mujer que en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio según San Marcos. Así que esos detalles nosotros los vamos a ver, sobre todo si usted lee el Evangelio de Lucas, se da cuenta de que Lucas siempre parea una historia o una parábola donde hay un varón y la parea con una mujer. Por ejemplo, ustedes pueden mirarla cuando Jesús es presentado en el templo, que ahí está Simón, ¿verdad?, la profecía de Simón, pero también está la profetisa Ana. Entonces, vemos ahí un varón y vemos una mujer profetizando también acerca de la vida del niño Jesús. En las parábolas que Lucas narra, hay un hombre que siembra una semilla de mostaza y vemos a una mujer que esconde un poco de levadura en la masa. Y vemos a un hombre realizando una tarea como protagonista de una parte de la enseñanza, y también una mujer que es parte
de esa enseñanza. Y así, el Evangelio de Lucas, vemos esos contrastes y ese balance entre lo que es el hombre y lo que es la mujer. Y lo vemos de una manera particular porque Lucas lo presenta de esa manera, y sobre todo escribiéndole a una persona que era griega. Y es interesante ver esos detalles que podemos estudiar más adelante, cada uno de nosotros, en los evangelios y sobre todo en el Evangelio de Lucas. La justicia que nosotros vemos que se realiza, o más bien cuando nosotros leemos el pasaje de Mateo, nosotros vamos a los detalles de cómo se le habla a José, y José narra a Mateo que decide no declarar nada en contra de María, decide dejarla porque no quería causarle daño, y como era justo, había decidido dejarla calladamente. Ya los detalles de lo que significaba quedar embarazada cuando ya estaba comprometida con un varón, ya habíamos discutido la semana pasada lo que implicaba. Simplemente nosotros podemos enfatizar el hecho de que aunque el gobierno romano no permitía la pena de muerte entre sus comunidades, o más bien sus países subyugados, solamente la pena de muerte la podía ejecutar Roma. Pero aún a pesar de eso, Israel y el pueblo de Israel en ocasiones apedreaba a personas y aplicaba la ley según el Antiguo Testamento lo establece, a pesar de que Roma lo prohibía. Y José, yo sé que había sido testigo de estas cosas en algún momento. Así que pensando en lo que le podía ocurrir a María, que podía ser apedreada inclusive por la comunidad a la que ella pertenecía, y tal como narramos la semana pasada, él decidió, porque era un hombre justo, dice Mateo, no hacerlo, no acusarla. Pero ¿qué implica la palabra justicia en ese contexto que estamos hablando? Cuando hablamos de una persona justa o hablamos de justicia en ese contexto, estamos hablando de una persona que es ante todo fiel a Dios. O sea, José sabe que aunque suponga que él denuncia a María públicamente, esto iba a tendría unas consecuencias funestas, desastrosas para la vida de María. Así que por lo tanto hace justicia. O sea, ¿qué es lo que hace realmente? José evita que se cumpla sobre María la justicia vengativa de los hombres. O sea, evita que los hombres utilicen su forma de ver las cosas, su manera de juzgar, evita que eso pase con María, porque nosotros somos seres humanos imperfectos. Yo siempre sostengo que una de las razones por las que yo me opongo a la pena de muerte, y hago un paréntesis en esta clase para decir esto, es porque la justicia de los hombres es totalmente imperfecta. O sea, no solamente por el valor de la vida y que solamente Dios tiene el derecho a darla y a quitarla, sino también porque la justicia del hombre es imperfecta totalmente. Y siempre hemos visto cómo se aplica a los que menos, a los menos afortunados, a los desposeídos, a los que no tienen tal vez el acceso a una defensa adecuada porque son pobres. A esos les cae el peso de la ley completo y son enjuiciados, torturados muchas veces en un sentido hablando, y sobre todo llevados a la pena capital porque no tienen forma de defenderse. Y hemos visto tantas veces casos donde se han ensañado contra una persona y le han fabricado hasta casos para finalmente descubrirse que eran inocentes. Que pensando en eso, miren, por eso es que no podemos aprobar y estar de acuerdo con la pena de muerte en nuestro país. Bueno, cierro el paréntesis en ese sentido y seguimos hablando de lo que la lección
está planteándonos en el día de hoy, que es el nacimiento del Señor y nuestro rol en ese nacimiento como iglesia y como personas. Otro planteamiento que se hace en la iglesia y a través de los siglos se ha hecho es el concepto de la virginidad perpetua de María. Debatido si tuvo o no tuvo más hijos, si el Evangelio cuando habla de que María y sus hermanos fueron a buscarla, se refiere a familiares y no a hermanos de sangre propiamente hablando. Bueno, vaya usted a saber todo el montón de interpretaciones que uno puede buscar y leer acerca de si María siguió siendo virgen hasta que murió o no. Pero ¿saben algo, hermanos? Una vez nosotros vemos que tal virginidad sea real o no hasta que ella muriera, no es importante para la historia de salvación que Dios trajo a través de Jesús. A veces nosotros perdemos de perspectiva y nos ponemos a discutir temas que no abonan al Evangelio de Cristo. Porque aquí lo importante y el protagonista principal de esta historia es Jesús, no es María. Por lo tanto, esta historia de Jesús no es afectada por lo que teológicamente o históricamente o tradicionalmente se pueda decir de una persona o de otra persona. De ningún modo eso puede afectar y afecta la realidad del Evangelio de Cristo, que Dios se encarnó para vivir entre nosotros. Por eso podemos dejar esos debates a un lado y tenemos que enfocarnos en el centro del Evangelio, que es Jesús, es Cristo, que su sangre fue derramada en la cruz para la salvación de cada uno de nosotros. O sea, ese debería ser el énfasis en el que nosotros nos centremos y no perdamos tiempo en discusiones que a veces son estériles y que no llegan a conclusiones, porque cada quien puede anclarse en un pensamiento en el cual ha sido enseñado y de ahí a lo mejor no quiera salir. Lo que yo sí planteo en este día a través de esta lección es que Dios interviene directamente en ese nacimiento. De la misma manera en como Dios intervino antes en la historia, y lo mencionábamos la semana pasada, cuando intervino y nació Isaac, nació Jacob, nació Sansón, nació Samuel y otros tantos en la historia bíblica, donde Dios interviene de manera gloriosa, de manera maravillosa, obrando un milagro en medio de una persona, de una mujer, de una familia, para levantar en ese momento, sea un patriarca, sea un juez, sea un profeta, para la gloria de Dios. He ahí lo importante. De esa manera es que Dios hace la historia. En este caso que estamos hablando es la intervención del Señor que llega a un punto culminante. Mientras las madres de las personas y los personajes bíblicos que hemos mencionado nacen de mujeres que eran estériles, aquí vemos a Jesús naciendo de una mujer que era virgen. O sea, un milagro mucho más grande que el que obró con estas otras mujeres, porque estas otras mujeres tenían sus esposos y Dios simplemente arregló las cosas para que ellos, al juntarse, pudiera la mujer concebir. Pero en el caso de Jesús, que culmina con esta intervención maravillosa, algo milagroso sobre todas las cosas, es que ella, siendo virgen, concibe al Señor Jesús. He ahí el milagro grande sobre el cual nosotros tenemos que fijarnos y anclarnos en esta historia de la Navidad. Porque la historia de la Navidad, hermanos,
no es solamente la historia del nacimiento de un niñito. Es la historia de la culminación de lo que Dios, de la manera en que Dios interviene repetidamente para la salvación de su pueblo. En todas las ocasiones que estamos mencionando, sea con Rebeca, sea con Sara, con Rebeca, con Raquel, fuera con la esposa de Manoa, en el nacimiento de Sansón, sea con Ana para que naciera Samuel, fuera con Elizabeth para que naciera Juan el Bautista, es con María que concibe siendo virgen. En todas estas historias, lo que nosotros tenemos que mirar y sobre todo adentrarnos en lo más profundo de nuestro corazón es el hecho de la manera en que Dios de todas maneras interviene en la historia de la humanidad para salvarla, para acercarla hacia Él. Por eso, ese es nuestro Dios. Tal es nuestro Dios. Y porque eso ha hecho Dios en la historia, como se narra en la Escritura, para con el pueblo de Israel, esa historia de Israel es también la historia nuestra. Nuestra existencia es una existencia, no es tan milagrosa como la de Jesús. Evidentemente no es así. Pero con todo y eso, nuestra vida también es una vida milagrosa. También en nuestra vida Dios ha intervenido de manera prodigiosa. En el momento oportuno hemos visto la mano de Dios actuando en nuestra vida, en la vida de algún familiar nuestro, en la vida de la iglesia, perpetuando esa intervención de Dios al cuidado de su pueblo. Bendito sea su nombre. La historia de la Navidad es mucho más de lo que aconteció hace 20 siglos atrás. Es también la historia de lo que Dios fue haciendo desde largos siglos antes en la preparación para esa Navidad. Y de lo que Dios ha seguido haciendo a través de la iglesia. Lo que Dios sigue haciendo en nosotros y nosotras hasta el día de hoy. Es como Dios sigue actuando. Cuando nosotros vemos la Navidad de esa manera, no nos dejamos llevar entonces por los sentimentalismos ni por el comercialismo de estos días. Cuando nosotros miramos la Navidad como esa intervención de Dios de manera milagrosa en la historia, entonces cuando celebramos, y lo que celebramos en Navidad es nada más y nada menos que la venida de Dios en persona al mundo que Dios creó. Desde que Dios dijo, sea la luz, Dios estaba preparando el mundo para su venida. Así que nuestro deber, entonces, ¿cuál es? Lo decíamos al principio y lo decimos ahora. Nuestro deber es encarnarnos como Dios se encarnó y como Él ir, tal y como Dios fue encarnado en la persona de Jesucristo, ir nosotros también a aquellos lugares donde se obedece a Dios, instar a la obediencia a Dios, predicar el señorío de Cristo en todo lugar. Allí donde no se reconoce a Dios, allí donde no se obedece a Dios, allí donde no quieren hablar del Señor como su Señor. Esa es la tarea que nos toca a nosotros como iglesia, como personas. Predicar el Evangelio de Cristo y sobre todo la presencia de un Dios vivo en medio de nuestro país y de nuestros pueblos. Mire, si Jesús vivió en medio de publicanos,
en medio de rameras, en medio de pecadores. La iglesia de hoy vive en medio de esa misma clase de personas. La iglesia vive en medio de pecadores también. Y nosotros somos parte de esos pecadores que hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Esto quiere decir que, como las personas religiosas de antes, nosotros tenemos una de dos opciones. Hoy, ¿en qué nosotros como iglesia nos queremos convertir? ¿Cuáles son las opciones que como iglesia tenemos ante el reto del nacimiento de Cristo en medio del mundo en el que vivimos hoy? ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Cuáles son nuestras alternativas? Bueno, una de ellas es dedicarnos exclusivamente a la religión, venir a la iglesia todo el tiempo, cantar muchos himnos, elevar muchas alabanzas, hacer oraciones y asegurarnos siempre de que la iglesia permanezca pura, limpia, sin mancha, que no se contamine con el contacto de personas impuras y convertirnos en fariseos, donde estaríamos caminando por el mundo para que todo el mundo vea que somos puros, santos y sin mancha, en nuestra opinión. Pero a esos Cristo le dijo sepulcros blanqueados. Esa es la opción para la iglesia. Simplemente encerrarnos en nuestras cuatro paredes y cantar y hacer que la iglesia se vea bonita por fuera. Esa es una opción que nosotros tenemos. No sé si es esa en la que tú has pensado. No sé si es esa la que tú practicas. Sin embargo, hay una segunda opción. La otra opción es que al mismo tiempo que asistimos a la iglesia y cumplimos con nuestros compromisos en la iglesia, al mismo tiempo que cantamos himnos, al mismo tiempo que elevamos alabanzas, al mismo tiempo que hacemos oraciones, nos aseguramos de que la iglesia y cada uno de nosotros estemos a la disposición de los que necesitan, de los pecadores, de aquellas personas que están en la sociedad y que la sociedad los señala y los condena. Hacernos presentes en medio de la turbulencia social que se vive, insertarnos en medio de ese remolino de cosas que pasan y traer esperanza a través de la predicación del evangelio y de extender la mano a aquel que lo necesita. Ahora, ¿en cuál de las dos tú quieres estar? ¿En cuál estamos? ¿En cuál está tu iglesia ahora mismo? ¿En el confort de quedarse encerradito? Bueno, ahora la pandemia nos ha caído como anillo al dedo, porque nos han encerrado obligatoriamente. Así que para muchos esto es felicidad total. Pero ¿es eso lo que Cristo quiere? ¿Es eso a lo que nos llama la lección de hoy? No. La lección de hoy nos llama a que cumplamos con la encarnación de Dios en Cristo, llegando a la comunidad, llegando al que necesita, predicando el evangelio por los caminos, y en los caminos sanar al que está enfermo del alma y del cuerpo en el nombre del Señor Jesús. A eso nos llama la encarnación de Jesús. A eso nos llama la Navidad de este año. A eso nos llama y nos está llamando el Señor a cada uno de nosotros. ¿En cuál opción te ubicas? Sea tu contestación para el Señor y para la gloria de Él. Y de esta manera concluimos en este día. Espero en el Señor que Él te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue la paz. Dios te guarde, Dios te bendiga.
estremecedor cada vez que lo estudiamos. No nos cansamos ni nos cansaremos de estudiar estos pasajes que nos recuerdan este hermoso nacimiento y con las características de cada uno de estos personajes que estudiamos. Gracias, Señor, por el hermano Richard López, que tuvo a bien tener esta preparación para nosotros en este día. Terminemos con el resumen que nos dice que decir Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, es decir que no estamos solos o solas, que el mismo Dios que hizo el mundo, el mismo Dios que nació en Belén, sigue estando a nuestro alcance, en nuestro medio. Dios nuestro es Dios encarnado, Dios hecho humano para la vida y la salvación de la humanidad. Y decir que Jesucristo es Emmanuel quiere decir también que a nuestro Dios le servimos no solo en el templo, en el culto y en la alabanza, sino también cuando nos hacemos parte de la sociedad que sufre. Como Dios mismo se hizo parte de nuestro mundo en Jesucristo. Querer servir a Dios no solo en el templo implica que nuestro Dios no es el que se hizo carne en Jesucristo. Por tanto, la mejor celebración navideña es aquella en la que, firme la fe en el Dios que nació en Belén, nos encarnamos en la vida de la sociedad y particularmente en el dolor y la necesidad de quienes nos rodean. Esto ha de tomar forma concreta. Por tanto, lo mejor es que en la Navidad no nos preguntemos ¿qué le compro a Mengano? ¿Quién parece tener todo? Sino más bien, ¿qué podemos hacer por aquellos que no parecen tener nada? O por quienes al tiempo que parecen tenerlo todo, llevan vidas huecas, carentes de gozo y de sentido. Terminemos con la oración. Vamos a hacer la nuestra. Acompáñenme en estos momentos. Tengamos esta palabra delante del Señor. Gracias, Dios nuestro, porque en Jesucristo viniste a morar en medio nuestro. Gracias porque en Él nos das gozo y salvación. Ayúdanos a serte fieles sirviéndote en aquellos lugares que parecen más desolados, más llenos de pecado, más carentes de gozo, y en los lugares como lo hiciste en Belén, haznos ver tu rostro por Jesucristo, quien nació en Belén, quien nació en nuestros corazones y quien es en nuestra esperanza de vida. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Con mucho amor, como siempre les decimos, lo hemos preparado. Cuídense mucho, hermanos, y vamos a vernos en la próxima ocasión, si así el Señor lo permite.